Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero mostrarles algunos ejemplos de cómo podemos tomar operativas en mercados laterales con muchas mechas e incluso operando en medio de consolidaciones. Son mercados donde es un poco difícil llegar a sincronizar, llegar a conectarte y sus movimientos son muy rápidos. Así que si no podemos sincronizar por completo con estos mercados, lo mejor es esperar a que el precio se desarrolle más y nos ofrezca mejor información. O bien pasar a una temporalidad más alta donde nos dé mayor tiempo para reaccionar. Empecemos viendo la información general que tenemos y aquí fácilmente podemos darnos cuenta que tenemos un área de resistencia en esta parte que no hemos podido pasar todavía. Si el precio hubiera roto esta zona y hubiera cerrado, o sea, hubieran velas que hubieran cerrado en la parte superior, entonces obviamente pues decimos que estamos en una tendencia alcista, que hubo un impulso, retroceso y ahora estamos en un nuevo impulso. Pero de momento simplemente nos damos cuenta que hubieron rechazos. Quiere decir que el precio intentó subir, intentó perforar la zona y vendedores estaban presentes. Intentó perforar, vendedores están presentes. Intentó ir más arriba incluso y hay vendedores presentes. Entonces toda esta zona de acá es un área de vendedores. Obviamente no quiere decir que simplemente porque el precio llega ahí vamos a operar a la baja, porque en algún momento puede ser que termine rompiendo y empiece a subir el precio, especialmente cuando ha sido testeado varias veces. Entonces lo que tenemos aquí es un área de resistencia y en la parte de abajo tenemos un soporte. El precio está atrapado entonces entre esta resistencia y este soporte, ya que no ha podido romperlos y se encuentra justamente pues por acá, ¿no? En alguna parte en medio de esta especie de lateralización que se está creando en este momento. Eso en términos generales, pero acá más de cerca, en las últimas velas, según el último movimiento que ha habido recientemente, podemos darnos cuenta que también estamos dentro de una lateralización. ¿Por qué? Pero aquí tenemos una punta de mecha, acá en esta parte, y el precio no puede pasar de ahí. Intenta romperlo, intenta perforarlo, pero se devuelve. Intenta perforarlo, pero se devuelve. Intenta perforarlo, pero se devuelve. E intenta perforarlo por acá y nuevamente se devuelve. Nos damos cuenta aquí cómo intentó subir con mucha insistencia. Acá intenta subir, intenta subir, intenta subir para lograr romper el área de la resistencia, pero no puede. Los vendedores son más fuertes. Es la información que tenemos actualmente. El precio intenta romper, pero no puede y los vendedores entran con mucha fuerza. Y aquí en la parte de abajo tenemos lo que sería una especie de soporte con cambio de polaridad. A ver, vean, resistencia, ruptura de la resistencia, soporte, y ahí se crea el cambio de polaridad, se vuelve una zona bastante fuerte y aquí nos la vuelve a confirmar que sigue activa. Han habido dos testeos en cada lado indicándonos que hay un claro cambio de polaridad en esta zona, o sea que esa es una zona fuerte y aquí también hay una zona fuerte. Estamos atrapados dentro de una resistencia y un soporte, así que posiblemente estamos atrapados en una consolidación donde el precio está intentando moverse de un extremo hacia el otro. Entonces podemos esperar que el precio se mueva hacia abajo, pero de momento no lo hizo. De momento el precio se quedó aquí en medio. ¿Por qué no operamos esta vela a la baja esperando que llegara hasta abajo? Porque estamos operando en medio de la lateralización y en medio de una lateralización hay un 50% de probabilidades que el precio se mueva hacia el soporte y un 50% de probabilidades que el precio se mueva hacia la resistencia, y únicamente lo vamos a operar cuando tengamos suficiente información a nuestro favor. Entonces aquí no tenemos suficiente información porque esta vela que ha bajado podríamos decir que es una vela envolvente y que envuelve a todas estas velas de aquí. De todas formas se despegó muchísimo, o sea, las envolvió con mucho cuerpo. Entonces lo que puede pasar es que después hay un retroceso. Así que aquí de momento simplemente estamos esperando los siguientes movimientos del precio. Entonces aquí vamos a acercarnos un poco más. Nos hemos dado cuenta que se han creado algunas velas extra, pero de la misma forma no tenemos todavía información de hacia dónde se está intentando mover el precio. Recuerden, la información que tenemos es que estamos en un mercado lateral y que el precio puede buscar moverse hacia el nivel inferior de la lateralización. Si aquí el precio estuviera intentando perforar nuevamente el área de la resistencia, pues hubiera roto esta apertura de esta vela bajista, ¿no? Entonces esta vela hubiera terminado por aquí y hubiera insistido en subir, pero de momento no tenemos ninguna información que esté intentando hacer eso. Lo que nos ha creado es un doji, y aquí viene información importante de los dojis. Los dojis, nuevamente lo repito, no nos muestra fuerza hacia ningún lado. El doji nos está indicando que hay una resistencia en la parte superior, en la punta de la mecha superior, que sería el máximo, y un soporte en el mínimo, en la punta de la mecha inferior. Entonces básicamente nos está diciendo que hay una resistencia y un soporte. Es la única información que tenemos y que hubo pérdida de fuerza, pero no hay presión hacia ningún lado. Así que estamos esperando a ver qué más información nos da el precio. Nos damos cuenta cómo trata de subir, cierra por acá muy cerca de la parte superior, el precio está insistiendo en subir y aquí en este punto, si nos damos cuenta, intentó llegar a la parte superior y empieza a empujar hacia abajo, y nos termina creando esta especie de vela. A ver cómo termina esta especie de vela, nuevamente un doji, ¿no? Muy importante aquí poder darnos cuenta que no pudo pasar con el cuerpo, no pudo pasar de la punta del doji previo. ¿Se recuerdan? Era una resistencia, no lo pudo pasar.
Pudo subir mucho más allá, pero aquí está la zona que nos respalda, una zona fuerte de resistencia y nos muestra un rechazo bastante fuerte de esa zona de resistencia. Muy bien, pero de todas formas todavía no tenemos información porque estamos bloqueados, ¿no? Estamos bloqueados entre esta parte y esta parte de acá, así que ahorita seguimos esperando. Vemos cómo el precio trata de subir, nuevamente un intento de ruptura de la resistencia, un intento de lograr dominar por parte de los compradores. Y aquí muy importante, tras el toque de esta zona, de esta área, empiezan a entrar los vendedores. Y quiero que vean ahorita cómo siguen empujando y siguen empujando en todo momento. Vamos a ver qué hacen los vendedores. Ok, ahí está, siguen empujando, dominan y llegan hasta este punto. El precio trata de subir nuevamente y boom, vuelven a dominar los vendedores. Ahí está. Y la vela termina siendo una vela bajista. Terminamos teniendo una especie de pin bar que ha sido rechazado fuertemente de esta zona. Mucho ojo, porque si esta mecha hubiera sido mucho más grande, por ejemplo, hubiera llegado más o menos para acá, por ejemplo. Y hubiera roto la mecha, hubiera roto con mucha mecha, valga la redundancia, hubiera roto con mucha mecha la zona, entonces probablemente era fuerza alcista. Obviamente bajo este contexto no hubiéramos operado al alza, era muy peligroso la falta de información que teníamos, porque aquí la información nos está indicando más bien, y aquí tenemos que tener mucho ojo con esto, nos está indicando más bien que hay aquí una especie de doble. ¿De qué? Con este movimiento alcista que hubo de doble techo, ¿ok? Nos está indicando doble techo y que probablemente el precio pueda llegar hasta este soporte. Y como estamos en una lateralización, nosotros sabemos que quiere llegar a este soporte. Entonces, hay más contexto para operar a la baja que para operar al alza. Entonces, aunque nos hubiera dejado una mecha muy larga, simplemente no operamos porque no hay información, ¿ok? La mecha me está indicando presión alcista, pero el contexto me está indicando presión bajista. Entonces, bajo ese contexto no habría que operarlo. Pero la mecha, si se dan cuenta, tiene la ventaja, no pudo pasar la zona, ¿ok? De hecho, fue rechazada directamente al tocarla, así que esta mecha me está indicando que hay presión bajista, pero muy importante, no logra romper la punta de esta mecha ni los cierres de estas velas, que es justamente donde está la línea verde punteada. Entonces tenemos ahí un pequeño bloqueo, pero también hay más información, ¿ok? Aquí tenemos mucha información. Aquí hay puntas de mechas en este soporte, aquí justamente en este número redondo, aquí tenemos un número redondo, una línea. Tenemos puntas de mechas, puntas de mechas, puntas de mechas, puntas de mechas, puntas de mechas. Aquí en toda esta área hay puntas de mechas. O sea que este número redondo está funcionando como un micro soporte, pero ha sido bastante fuerte porque tenemos 3 testeos en ese micro soporte. Así que podemos esperar, como hubo mucha fuerza por parte de los vendedores, podemos esperar que el precio trate de llegar a ese micro soporte, ¿ok? Principalmente por el contexto del doble techo. Entonces tenemos información suficiente con el pin bar que ha sido rechazado fuertemente de una zona de resistencia que nos mostraba con anterioridad bastante rechazo, o sea, acumulación por parte de los vendedores. Así que tenemos más contexto para tomar la operación a la baja. Pero como estamos bloqueados por otra pequeña zona aquí, lo mejor es irnos con un buen punto de entrada. Así que veamos cuáles son los primeros movimientos que hace el precio durante la creación de esta vela. Veamos entonces cómo el precio trata de subir, rechaza, trata de subir y rechaza. ¿Ven ahí? Entonces esos son indicios que hay presión bajista que está impidiendo que los compradores logren dominar en esta vela. Entonces ahí podemos irnos a la baja, tras algunos rechazos podemos entrar directamente a la baja. Pero imagínate que tú desconfías, te ha dejado un gap y el gap es una zona de soporte y resistencia que podemos utilizar bastante bien. Pero imagínate que tú realmente quieres ver presión de la EMA. Entonces te esperas un poquito más y ahí está. ¿Ves cómo el precio sube? Toca la EMA y no la puede pasar. La trata de perforar y no puede. ¿Ves cómo rechaza de la EMA? La EMA está impidiendo que entren los compradores. Ahí están entrando vendedores. Entonces, tras ese rechazo, ahí está, un rechazo fuerte, entras a la baja. Ahí, con ese punto, entras a la baja. ¿Ok? Y después ves cómo el precio simplemente empieza a irse de la baja. También podías entrar acá. Mira, también podías entrar acá. Después de que el precio rompía la punta de esta mecha, podías entrar ahí. Como mal punto de entrada, pero podías irte ahí a la baja. Pero lo más ideal aquí es irte lo más alto que puedas porque estás operando en una zona bastante sucia en medio de un rango. Pero con suficiente información. La información extra, esa información suficiente te dice que vale la pena correr el riesgo en tomar esta operativa. Vemos cómo el precio trata de ir más abajo, pero simplemente no puede pasar de los microniveles y empieza a empujar hacia arriba. Entonces ahí queda bloqueado nuevamente por los microniveles. No te digo que operes al alza porque no hay ninguna información de operar al alza. Incluso si tú me dijeras que este martillo es un martillo que te indica presión alcista o especie de martillo, porque no parece un martillo como tal, pero que tú digas que muestra presión alcista, está completamente equivocado, lo estás analizando muy mal. Tienes presión bajista en esta vela, ¿ok? Y este martillo lo que hizo fue crearte un máximo y un mínimo más bajo. Entonces, desde aquí, desde este punto, te hace el movimiento hasta abajo y hace este otro, ¿no? Entonces ahí está mostrándote mucha fuerza bajista. No te está mostrando fuerza alcista en ningún momento. O sea, para nada tomar una operación al alza. Simplemente esperas porque estamos bloqueados por los microniveles, ¿ok? Entonces vemos ahí como el precio trata de bajar, trata de subir, no puede, insiste en bajar. Ahí estamos observando eso. Y finalmente pareciera una bonita vela bajista que está dominando bastante bien. Y nos damos cuenta cómo llega a esta zona y empiezan a entrar los compradores.
empiezan a entrar los compradores y hacen que el precio se devuelva bastante fuerte hacia la parte superior. Como resultado tenemos una especie de martillo o pin bar que nos sigue mostrando presión bajista. ¿Por qué nos sigue mostrando presión bajista? Ya te lo decía antes, aquí puedes ver esto, máximo y mínimo, y por último tenemos este otro mínimo hasta acá. Entonces ahí lo que tenemos es una tendencia secundaria bajista bastante fuerte, el precio insistiendo en bajar. Muy importante acá que muchos se han confundido y han pensado que esta mecha está indicando presión alcista. En parte sí está indicando presión alcista, pero aquí tienes una zona de soporte, ¿ok? Y los compradores entraron incluso sin tocar la zona. Llegaron a entrar y sí, fue con bastante fuerza que ellos entraron, ¿no? Pero lo que no nos hemos dado cuenta es que venimos de un movimiento secundario bajista con fuerza, de un contexto que nos está mostrando un posible doble techo, la insistencia del precio en bajar con este martillo. ¿Por qué este martillo nos muestra insistencia en bajar? Porque logró perforar, logró ir hasta acá, logró ir hasta este nivel, y cuando los compradores entraron fueron incapaces de darle vuelta a este martillo. Si este martillo hubiera quedado siendo un martillo alcista, un doji o un pin bar alcista, pues claro, ahí hubiera sido mucho más confuso y lo mejor habría sido no tomar la operativa. Si esta vela hubiera terminado, por ejemplo, como esta o como esta, hubiera sido sumamente confuso y lo mejor no ingresar. Pero termina siendo una especie de pin bar bajista, no alcista. Por lo tanto, nos sigue mostrando que los vendedores han dominado en este momento. Pero claro, tenemos esta especie de soporte que nos podría bloquear la operación a la baja. Así que, ¿qué hacemos? Entramos con el mejor punto, ¿ok? ¿Cuál es el mejor punto de entrada aquí para ingresar? Pues claro, aquí en esta zona de los micro niveles. ¿Por qué? Pues porque ahí nos puede respaldar, porque si antes estaban entrando compradores en esa zona pero ahora fue rota, puede ser que ahora ahí estén entrando vendedores. Entonces simplemente esperamos a observar el movimiento del precio. Ya saben, lo mejor si desconfiamos de entrar inmediatamente, pues esperemos un rechazo de alguno de esos niveles, ¿ok? Así que veamos cuáles son los movimientos respectivos. Vemos cómo el precio empieza a subir. Quiero que vean acá finalmente porque el precio logra tocar lo que serían estas mechas, ¿ok? Logra incluso romper ese micro nivel, ¿ok? Pero recordemos que es una especie de zona, ¿no? Entonces el precio logra romperlo y ven ahí cómo empieza a rechazar hacia abajo con bastante fuerza. Ahí podemos irnos con una operativa a la baja tras esos rechazos, ¿ok? Tras esos rechazos podemos empezar a buscar operar a la baja. Vemos incluso que trata de subir un poco más, ¿ok? Y nuevamente rechaza y rechaza. Entonces ahí también podemos irnos con una operación a la baja. Pero tras el primer rechazo que tuvimos aquí era suficiente para ingresar por el martillo que nos está indicando presión bajista. Pero lo mejor es ingresar lo más alto posible porque tenemos un soporte que nos puede bloquear. Vemos ahí una bonita vela. Esta es una bonita vela de fuerza. Es una bonita vela de fuerza, tiene buen cuerpo, ha sido rechazada de la EMA de 20 periodos y de este micro nivel, entonces nos está indicando que hay presión bajista. ¿Cuál es el problema? Que una vela de fuerza que no puede pasar un micro nivel creado por la vela anterior es una situación muy peligrosa porque nos está indicando que a lo mejor no tiene demasiada presión, no hay demasiada fuerza o la fuerza se va a acabar pronto. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, podemos seguir buscando operaciones a la baja esperando que el precio complete el movimiento al soporte por la creación del doble techo y que el doble techo se termine de crear. Entonces podemos ingresar a la baja, pero ¿con qué punto ingresamos? Pues claro, con el respaldo de esta zona. Entonces esperamos a que el precio suba, que toque la zona y rechace hacia la baja si queremos tomar ahí la operación a la baja. Pero recordemos que al estar muy cerca del soporte se vuelve más peligroso, entonces tenemos que tratar de evitar las operativas o únicamente tomarlas cuando tenemos el mejor punto. Por ejemplo, acá en la parte más alta, tras algún rechazo de ahí podemos entrar a la baja, ¿ok? La vela resultante es tipo doji, así que ahorita menos información de operar a la baja. Ahorita simplemente no tenemos información para operar hacia ningún lado. Esta vela es doji, después de una vela de fuerza, no nos está dando para nada información de compra o de venta. Simplemente esperamos. Vemos ahí presión alcista, el precio trata de llegar a la EMA de 20 periodos y de romperla, pero no puede. Muy importante aquí que nos deja una estrella de la mañana, pero esta estrella de la mañana no es operable. ¿Por qué no es operable al alza? Porque ustedes ya lo saben, esto lo hemos repetido en muchas clases, especialmente en los mejores patrones para operar reversiones, que nos está indicando que no pudo pasar la punta de la segunda vela del patrón estrella de la mañana, y al no poder pasar la punta de esta mecha o el máximo de esta vela, lo que hace es que nos indica que no hay suficiente presión alcista. Entonces no podemos confiar en que el precio trate de seguir subiendo. Lo mejor es esperar mayor información, ¿está bien? Entonces ahí esperamos, el precio trata de subir, tiene dificultades, ¿ok? Ahí, y termina siendo una especie de doji. Entonces es muy peligroso tomar la operativa, simplemente esperamos. Vemos aquí que el precio no puede pasar de la EMA de 20 periodos y es rechazado de esa zona y nos crea aquí nuevamente un doji. Lo que estábamos diciendo antes, los dojis te muestran un soporte y una resistencia. Entonces lo que tenemos aquí es un soporte en la parte inferior del doji y una resistencia en la parte superior. Nuevamente no hay información ni para operar a la baja ni para operar al alza, simplemente esperamos.
aquí muchos se pueden confundir y pueden tomar operaciones a la baja porque pueden decir, es que el precio ya completó el movimiento al cuello, ya dio el último beso y ahora pues me voy operando a la baja. En un principio está bien visto, pero está mal porque simplemente no hemos roto este soporte y el doji nos confirma que ahí hay un soporte, porque recordemos que las puntas del doji nos indica soporte y resistencia. Entonces aquí había un soporte y la punta del doji nos confirma que sí hay un soporte activo, así que es muy peligroso entrar a la baja contra ese soporte. Así que simplemente esperamos, vemos cómo de ese soporte entran compradores, siguen entrando y rompen la resistencia que creó el doji, y nos damos cuenta que finalmente la vela logra romper estos micro niveles, rompiendo la resistencia que creaba el doji, y en el soporte entraban compradores. Entonces aquí podemos darnos cuenta que se nos confirma que se está creando una especie de doble suelo, se ha roto lo que es el cuello y podemos buscar una operación al alza. Ok, esta línea verde punteada quiero que la sigan porque aquí tenemos lo que es un gap, y este gap es una ventana. Entonces esa ventana puede bloquear el movimiento del precio alcista. ¿Qué quiere decir eso? Que la vela resultante puede ser una especie de doji o una vela sin mucha fuerza. Entonces, nuevamente, como estamos operando en una consolidación, en medio de una consolidación y bloqueados por una zona, tenemos que tener suficiente información. La información es que el doble techo falló, y aquí donde se supone que tenían que entrar los vendedores con fuerza no entraron, y donde fue el segundo intento de entrada de los vendedores con fuerza no vuelven a entrar, sino que entran compradores haciendo una especie de doble suelo. Eso nos confirma que el doble techo ha fallado y que el doble suelo está intentando dominar en este momento. Entonces nos da más indicio de entrar en una operativa al alza. O sea, tenemos suficiente información. Además, lo que sabemos aquí que pasó en el soporte, se recuerdan que estábamos esperando que tocara el soporte para operar los extremos hacia adentro, ¿cierto? Que es como se opera una lateralización. Entonces lo que podemos darnos cuenta aquí es que la punta de esta mecha no logró llegar a la zona del soporte, lo que nos indica que hay compradores entrando con urgencia. No dejaron incluso que el precio tocara, entraron antes. Entonces hay compradores entrando con urgencia. Claro, por el contexto podemos seguir el precio esperando que termine de dominar los vendedores, ¿ok? Pero después de esta vela bajista y que se crea el doji, nos damos cuenta que no hay más fuerza bajista. Entonces hay compradores entrando. Eso lo que hace es confirmarnos que aquí sí hay compradores esperando entrar rápidamente, con urgencia, sin esperar a que el precio baje más. Están los compradores ahí acumulándose. Así que esa es la información que tenemos en este momento, cuando el precio falla y no sigue bajando. Luego aquí los compradores no pudieron dominar, los vendedores tratan de dominar, tratan de empujar lo más que pueden para seguir con el movimiento a la baja, pero ¿qué nos muestra acá? Que no pudieron, y es una vela doji, una vela que no nos muestra fuerza, nos muestra que los vendedores no fueron capaces de empujar hacia abajo, los compradores tampoco, pero en la siguiente vela, ¿quién domina? Los compradores. Entonces la siguiente vela define la fuerza que no definía el doji. La última vela, esta vela de aquí, nos termina de confirmar la fuerza. Entonces en este momento sabemos que los compradores entraron aquí antes de tocar el soporte, entraron, y también entraron acá nuevamente más arriba de la zona, y aquí vuelven a entrar un poco más arriba. Entonces, ¿qué te está indicando eso? Que hay insistencia por parte de los compradores en entrar. Entonces acá, por ejemplo, he trazado yo esta línea, quiero que la veas bastante bien, que me está indicando que hay ¿qué cosa? Insistencia por parte de los compradores en subir, ¿ok? Está ligeramente inclinado hacia arriba. Entonces los compradores están entrando con insistencia, han roto lo que sería este micro nivel, podemos ingresar al alza. Pero claro, como tenemos desconfianza porque hay una zona de gap y como estamos operando en medio de la lateralización, esperamos que el precio baje, toque el micro nivel del cuello y que rechace hacia arriba. Muy bien, entonces vemos ahí como el precio está teniendo dificultades para subir, dificultades para bajar, pero quiero que vean ahorita cómo el precio baja, toca la zona, ahí le está tocando la punta de las mechas, aquí le está tocando nuevamente, y rechazo. Tenemos ahí un rechazo, tenemos ahí otro rechazo, podemos entrar al alza, ¿ok? Podemos entrar al alza tras esos rechazos, o directamente cuando toca las puntas de las mechas, porque lo que queremos es entrar con un punto de respaldo. Entonces ahí tenemos una bonita operación al alza. Finalmente muchos se quedan con la duda si aquí se puede seguir operando al alza. Yo les digo que es muy peligroso tomar la operativa porque estás operando contra una resistencia, pero obviamente no vas a operar a la baja porque no tienes ninguna información que te esté indicando que hay fuerza bajista, solamente la resistencia. Y recordemos que tengamos una bonita resistencia y un bonito soporte no nos está diciendo que el precio no vaya a poder pasar ahí, nos está diciendo que el precio puede interactuar, puede llegar a pasar algo cuando el precio toque el soporte, puede llegar a pasar algo cuando el precio toque la resistencia, pero no nos está confirmando que vaya a pasar. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir el precio y volver a sincronizarnos. Entonces de momento aquí no tenemos ninguna información para una sincronización. De hecho, pues aquí yo te diría que lo mejor sería buscar operativas al alza que a la baja. ¿Por qué? Porque el doble suelo se ha creado y está eliminando la fuerza del doble techo. Entonces una vez que el precio logre romper esta zona de acá donde se creaba el doble techo, una vez que el precio la logre romper, se puede disparar hacia arriba. Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahorita de tomar una operación a la ligera a la baja. Tenemos que volver a sincronizarnos con el precio. Nos damos cuenta como aquí el precio trata de subir,
trata de ser rechazado de la zona, engañando a muchos, porque aquí muchos hubieran entrado a la baja diciendo, esta es vela de agotamiento, el precio va a bajar, pero ven, después el precio termina rompiendo esa área. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque desde un principio les mostré la insistencia del precio en subir cuando trazamos el soporte dinámico. Por lo tanto, aquí nos hace falta ver que sí hay presión bajista. Muy bien, traders, hasta acá la clase del día de hoy. Espero que no haya estado tan complicada. Si les parece complicada esta clase, por favor vayan a ver el curso completo nivel 1, nivel 2 y nivel 3 que está acá en el canal de YouTube, para que tengan un poco más de referencia, un poco más de información. En ellas explico lo que son números redondos, patrones de vela, soporte, resistencia, lateralizaciones, toda la información necesaria para poder comprender estas últimas clases, que según ustedes me han dejado en los comentarios les está sirviendo bastante de utilidad, porque les ayuda a ver los rechazos y a ver cómo pueden ir siguiendo el precio. Ya saben, traders, cualquier consulta pueden dejarla en los comentarios y yo los veo en una próxima clase.